Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Muy bien, contenta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, especialmente para las personas que van a la pileta y están en clubs y vestuarios. Vamos a hablar del tema de los hongos en los pies. Sí, muy recurrente, mucha Sí, consulta ese sí, tema. señor. Sí. Vamos a hablar también de todos los controles que tienen que hacerse los hombres, Ok. de la parte de urología. Muy bien. ¿Sí? Y también vamos a Hablar del intestino irritable. Intestino irritable, sí. Qué cosa rara, ¿qué será, Sí, sí. Todo un síndrome gastroenterológico importante parecería. Perfecto, dale, arrancamos. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Fabio Nachman, el presidente de la Asociación Argentina de Gastroenterología, y vamos a hablar sobre el intestino irritable. Irritable. ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo Un les va? gusto. ¿Qué es el intestino irritable? El intestino irritable básicamente es un síndrome que abarca muchos síntomas que el paciente manifiesta, ¿no? O sea, se engloba dentro de lo que puede ser la distensión del abdomen, dolores tipo cólicos, meteorismo, gases, alternancia entre constipación y diarrea. Todo eso es lo que engloba lo que se considera el síndrome de intestino irritable. Con los años vamos encontrando, bueno, primero la prevalencia, que es cercana al 20%, un poco más dentro de toda la población, y con el tiempo vamos encontrando cuáles son las causas que pueden desencadenar todo esto, porque antes se hablaba de como que el paciente estaba condicionado por esto, por la parte quizá psicológica o después de algún cuadro infeccioso, pero de a poco vamos empezando a desmenuzar. Exacto, a sacar del ovillo algunas puntas para poder encontrar cuáles pueden ser las causas. En general, bueno, lo primordial es tratar de despejar los signos de alarma que puede tener el paciente, que obviamente son fundamentales para no quedarnos con el diagnóstico de intestino irritable, sino evaluar si existe algún cuadro de anemia, algún sangrado, pérdida de peso o algo que haya aparecido recientemente. En general, lo que se dice es que el síndrome de intestino irritable es un proceso que aparece a lo largo de los años, pero cuando algo aparece abruptamente en una persona ya más de 45 o 50 años, debe prender algunos signos de alarma. ¿Tiene que ver con el estrés? El estrés puede ser uno de los desencadenantes de esto y puede también colaborar a que muchos estímulos que por ahí uno cuando no está estresado no se da cuenta, y el mismo estímulo en una situación de estrés puede molestar. Así como también puede influir en el intestino, el mismo estrés, generando ciertas modificaciones. ¿Y qué pasa cuando uno dice, tomo agua que no está tan rica? Puede ser que tomar agua en un lugar que tal vez uno tenga miedo. Viste, que si tomo agua de pozo, ¿estará buena el agua de pozo? No, o agua de la calle, ¿estará buena y le tengo idea al agua? ¿Puede ser que eso desencadene esto? Bueno, lo que respecta al intestino irritable no, pero ahí ya lo que puede generar lo que conocemos como diarrea del viajero, que tiene que ver con cierta susceptibilidad del organismo. Y a eso iba cuando hablaba de lo que es digamos, lo que uno va encontrando con el síndrome de intestino irritable. La gran parte de los síntomas está claramente relacionado con lo que es la microbiota, o antes se conocía como flora intestinal, ¿sí? La microbiota fue ganando protagonismo en estos últimos años y se entiende que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la distensión y el meteorismo claramente es un interjuego de lo que realiza la microbiota dentro del intestino. Todo depende de cómo recibe esta microbiota los azúcares, en qué momento, dónde está ubicada la microbiota, y toda esta microbiota se puede ver afectada por un cuadro infeccioso, por ejemplo, un cuadro de estrés. Entonces es importante
poder entender y es fundamental el interrogatorio del paciente, donde mucho el paciente describe claramente qué es lo que está pasando. Es decir, que vos describiste al principio que puede ser desde una distensión hasta, digamos, un cambio en la conducta de cuerpo, sería para la persona. Digamos, y entonces la alimentación va a tener que ver, obviamente. Es decir, ¿cómo lo tratás a ese paciente o lo tenés que ir segmentando? Depende de lo que le pasa a cada uno. Es muy profundo el tema, es tema de controversia permanentemente, porque ahora está muy de moda y, por ejemplo, en Estados Unidos el 30% de la población dejó de consumir gluten, por ejemplo. El gluten es una fracción sobre una parte en el trigo. El trigo hay una fracción que es una estructura proteica, que es lo que le da la forma y elasticidad a todo lo que conocemos como panificados. Es lo que ayuda a generar esas burbujitas que uno conoce del pan, que es gran parte de lo que le da sabor. Exacto. Que es como una telaraña que sujeta todo esto. Esto es el desencadenante de lo que puede ser una enfermedad celíaca, por ejemplo, toda una reacción inflamatoria. Ahora, el trigo sufrió muchas modificaciones en los últimos años para hacerlo más resistente, sobre todo a los cambios climáticos. Todo este cambio fue demasiado abrupto para que el ser humano pueda asimilar todos estos cambios. Y resulta que entonces hay otras sustancias, aparte del gluten, que son lo que se denominan antinutrientes, que son como la parte defensiva del trigo para soportar las inclemencias del tiempo y todo esto, y hace que no se pueda digerir completamente azúcares que hay en el trigo. Y a partir de ahí es que viene intolerancias, que es uno sabe que cuando come pastas o come pan se distiende. Infla. Exacto. Y no tiene que ver con la enfermedad celíaca o por ahí con el gluten, sino con que no se termina de digerir absolutamente el alimento, porque aparte no está debidamente procesado. El pan debería, en vez de utilizarse levadura, debería producir una fermentación mucho tiempo más de la que se está realizando. Entonces se toleraría mucho más todo. No sé si habrán escuchado de la masa madre, por ejemplo. La masa madre es un pan mucho más fermentado y se tolera mucho mejor. Bueno, esto después, la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten, todo esto forma parte de la gran bolsa que es el síndrome de intestino irritable, la intolerancia alimentaria, la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten. Perfecto. ¿Cómo es? La intolerancia a la lactosa. Hay un 70% de los argentinos que somos intolerantes a la lactosa. Esto quiere decir que el azúcar es muchísimo. Y no se interpreta. La gente dice, no tomo leche porque es sano. Bueno, sucede que vamos perdiendo la adaptación de romper el enlace de la lactosa y absorberla, y eso llega al colon y es fermentado por la flora intestinal, y ahí es que aparecen todos los síntomas. Perfecto. Así que, digamos, lo más importante de todo en esto, primero es descartar las patologías importantes. Hay que consultar con un especialista para que te diga realmente dónde estás y encontrar la punta del ovillo. Gracias, Doc. Muchas por gracias, gusto. Bueno, ¿Vamos? Dale. Estamos con el doctor Santiago Barreiro. Sí. Vamos a hablar, es el urólogo, y vamos a hablar de qué controles deberían hacerte los hombres, a partir de qué edad. Buenísimo. Contanos, a ver, ¿qué deberíamos hacer? Bien, bueno, el control más famoso, más conocido es el control de próstata. Sí. ¿A qué edad? A partir de los 50 años la gran población tiene que empezar los controles prostáticos, pero siempre se recomienda 10 años antes aproximadamente en aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata. Por ejemplo, abuelos, padres o hermanos que ya tengan diagnosticado un cáncer de próstata, empezar 10 años antes. ¿Y en qué consiste y si se puede dar cuenta en el momento si la persona está enferma o no? En realidad la patología prostática puede ser benigna o maligna. La benigna hay síntomas urinarios, trastornos urinarios que van progresivamente en el tiempo y van muy solapadamente, entonces es más difícil detectarlo.
Y conjuntamente con ese tratamiento se hace el seguimiento del cáncer de próstata mediante distintos estudios. Pero no hay síntomas llamativos para poder uno determinarlo. O sea que la persona va, se hace el estudio y en ese momento ustedes le pueden decir si sí o si no, a través del tacto, le pueden decir si está enfermo o no la persona. Exacto, hay distintos estudios, entre ellos el tacto rectal, que siempre es una ayuda para la sospecha diagnóstica, conjuntamente con análisis de sangre y también ecografías para poder evaluar la vía urinaria. ¿Y en sangre qué es lo que se evalúa? Se busca una proteína llamada PSA, antígeno prostático específico, que nos orienta a nosotros a saber si el paciente tiene riesgo de desarrollar o estar desarrollando en ese momento un cáncer de próstata, que se hace a todo paciente mayor de 50 años en adelante. ¿Hay factores desencadenantes del cáncer de próstata? Aparte, bueno, el antecedente familiar lo estuvimos hablando. Obviamente, una mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo son factores que pueden predisponer al cáncer de próstata como otro tipo de patologías. Y después, bueno, el agrandamiento, que la patología benigna es propia de la edad, propio del desarrollo sexual masculino porque se alimenta de testosterona. Entonces, es algo que todo hombre va a terminar desarrollando en mayor o menor medida por el mero hecho del avance de los años. ¿Y qué trastornos le trae a la persona? Trastornos miccionales principalmente, debilidad en el chorro de orina, levantarse mucho de noche, intermitencia, dificultad para iniciar la micción. Son algunos de los síntomas que se aquejan más los pacientes. ¿Y duele? ¿Es doloroso? No duele para nada. Lo toman como algo natural, porque al ser muy progresivo y lento, muchas veces se normalizan esos síntomas, entonces no consultan tempranamente. Y el tema de, ya que estamos hablando de controles en general, Sí. ¿A partir de qué edad tenemos que llevar las mamás a los niños para hacer realmente algún tipo de examen en urólogo puntualmente? Bien, mira, ya desde el momento de los niños recién nacidos, los pediatras se pueden encargar de ver distintos estudios, ecografías, ver el tema de infecciones urinarias, ver el desarrollo correcto anatómico de los riñones, hacer un seguimiento a todas las edades podemos nosotros avanzar. Obviamente en el momento de la pubertad también ver el correcto desarrollo de los genitales masculinos, los cambios secundarios, como puede ser el desarrollo del pene, los testículos, el vello, y ver los cambios hormonales, ¿no? Posteriormente, obviamente, la adolescencia, el inicio de las relaciones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, y después la adultez joven y los pacientes mayores de edad que empiezan los controles de próstata. Está bien. Es decir, que siempre tenemos que estar bajo control de alguna manera. Exactamente, Claro. casi toda la vida del hombre puede estar vinculada al urólogo. ¿Y el urólogo también controla el cáncer de mama de los hombres o es otro profesional? En realidad, el urólogo puede tratar patologías como la ginecomastia del hombre, porque obviamente está asociado a trastornos hormonales. Bueno, después el oncólogo es el que se encarga del cáncer de mama propiamente dicho. Perfecto. Y si una persona tiene un PSA, digamos, bajo durante mucho tiempo, supongamos que empezó a los 40 a controlarse Sí. y nunca superó los valores que indicados, ¿eso ya le da una pauta que no va a desarrollar el cáncer maligno o igual se tiene que seguir controlando? Nos deja más tranquilidad pudiendo espaciar aún más los controles y no hacerlos mejor anuales, dándole mayor libertad de 2 cada 3 años hacerse los controles. Entonces, pero siempre hay que controlarse por lo menos hasta los 70, 75 años, siempre es recomendable hacer los controles y el seguimiento. Cuando vos decís que hacen mucha orina, muchas veces pis durante la noche, ¿la orina tiene algunas características diferentes a lo que tenía antes o no? No, simplemente es porque altera el vaciamiento Ah, ok. de la vejiga. Claro, es eso. Perdón. Perdón, ¿la persona toma más líquido o no? No. Ah, Y con respecto al tacto rectal, que digamos, eso es, digamos, hay problemas, la gente no lo quiere, se resiste a hacer ese tipo de controles, es necesario. Bien, sí, hay cierto rechazo en el tacto rectal, habla un poco de la hombría, ¿no? Y el tema masculino, que siempre afecta un poquito a la decisión de la consulta. Pero cada vez un poquito más de información, el tema del boca a boca, mucho el tema de los amigos que han consultado, minimizan el tema del tacto rectal, entonces la gente se está animando un poco más, pero siempre hubo un rechazo al mismo. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es muchas muy claro, gracias, un gusto. Muchísimas gracias. ¿Vamos? Vamos. Bueno, Licha, sabés que llega el verano y mucha gente va a muchas piletas y tiene el tema de los hongos. Estamos acá para hablar del tema de hongos en los pies con la doctora Fiorella Marta, dermatóloga. Hola, Gracias, ¿cómo Fiorella. están? Bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerte. Y quería hablar un poquito del tema de los hongos de los pies, ahora que viene la época de la pileta, de la colonia. Vieron que siempre en la revisión nos abren los deditos de los Sí. pies para mirar.
Bueno, es una afección que es muy frecuente en esta época del año porque el hongo que habita en la humedad y en el calor le viene bárbaro a esta época y se sitúa en los deditos de los pies, en los deditos chiquitos, ¿sí? Entre los chiquitos. Más frecuentemente en los hombres, en los varones. Y el hábitat de este hongo es justamente los lugares públicos contaminados con este tipo de hongos que luego puede, digamos, seguir subiendo y afectar otras zonas del cuerpo. Por eso es importante detectarlo a tiempo. Y aparte es muy contagioso. Entonces, ¿dónde habita? En las duchas, en las piletas, en los vestuarios, por compartir toallas, por compartir sábanas con personas que tienen este hongo y contaminan. Si vos te metés en la pileta, ¿el hongo vive en el agua? A ver, más que nada en las superficies. En las superficies, por ejemplo, en el costado de la pileta, en la ducha del vestuario. Por eso siempre dicen, bueno, usen sus ojotas, no compartan el calzado. Después medidas higiénicas para evitarlo, si bien hay una predisposición, pero bueno, podemos acompañar con medias de algodón, calzado abierto. Si es cerrado, mejor que sea de cuero y no de plástico para que algo respire. Lavarnos todos los días los pies y secarlos bien. ¿Qué pasa? Si nosotros no lo tratamos, se puede sobreinfectar, o sea, no es que después el tratamiento es tan sencillo, ya hay que agregar algún antibiótico, no es que con una simple cremita de venta libre lo solucionamos. Entonces es importante ese diagnóstico que es clínico, que se ve porque da picor, ardor, mal olor, o sea, es muy característico. Si después comienza a ascender por el cuerpo, puede llegar a la ingle, provocar algo más generalizado o peor, como decíamos en el corte, lo de las uñas de los pies. Ya ahí es una onicomicosis. Es más difícil de sacar ahí. Sí, porque aparte la uña cuando está afectada por un hongo se engrosa y no es que con una laca si nomás lo sacamos, hay que tomar alguna medicación, hay que hacer controles hepáticos continuamente a ver si el paciente puede tolerar o no metabolizar esa droga. Y aparte que la uña del pie crece muy lento, o sea, no sé si alguno tuvo acá hongos en los pies, en los dedos, pero el crecimiento es 1 milímetro al mes. O sea, tal vez estás todo un año tratándote. Si bien es más corto el tratamiento, en que se vea, digamos, bien la uña tarda mucho. Entonces, por eso siempre como que hacemos foco en prevenir o, si bien vemos eso, ya tratarlo y no dejarnos estar porque puede ser peor después y más medicación todavía. Sí, en principio, entonces, hay que prevenirlo. Ahora, por alguna casualidad, nos pescamos el honguito y empieza con picazón. Empieza con picazón, se puede agrietar la zona. Se lastima la zona. Sí, igual, o sea, es imposible no darse cuenta porque molesta, o sea, arde. Más allá del olor o no, qué sé yo, es tan característico que uno no lo aguanta, entonces enseguida lo trata. Pero bueno, hay que hacer bien el tratamiento como en clotrimazol o otras medicaciones que son de venta libre, que no es que hay que ir sí o sí al médico, por ahí uno va a la farmacia y te asesoran bien. Es una de las consultas habituales. Claro, pero bueno, si después de un tiempo no evoluciona favorablemente, ahí sí ir al médico. O sea, igualmente es verdad que en los vestuarios y en los clubs hacen mucho hincapié en esto y revisan como... ¿Hay algún método natural para prevenirlo o algún, no sé? La prevención básicamente serían las medidas higiénicas. Okay. Eso es lo más barato y lo más gratis. ¿Y mujeres y hombres se contagian igual o más los varones? No, más los hombres. Más los hombres. Las mujeres también, pero los hombres es más característico y después también si se extiende por el pie ya se llama en mocasín en vez de pie de atleta. O sea, se llama atleta porque justamente en el medio donde más se mueve, ¿no? Que es en los vestuarios y todo. Después también puede ser en vesículas, o sea, tiene distintas presentaciones, pero siempre es interdigital lo más frecuente, que es entre los deditos del pie. ¿Y los vestuarios con qué hay que limpiarlos? Para que, digamos, Mirá, o cuesta eliminarlo también de ahí. Lo que pasa es que pueden limpiar con lavandina o todas las medidas que quieras, pero si cada turno va a entrar una persona, claro, es como muy difícil. O sea, lo más fácil es, no sé, yo soy medio exagerado, voy a un hotel y me ducho con ojotas, o sea... No sé, es como ya lo incorporás y es súper difícil que te lo contagies. Si no compartís nada y no tocas superficies contaminadas. ¿Y en cuánto te lo puedes curar? Y depende la persona, porque por ejemplo, si es, no sé, un deportista y está todo el día con medias y botines y va a estar todo el tiempo húmeda la zona y la evolución va a ser mucho más lenta porque no lo puede ventilar. No tiene tiempo para ventilarlo. Y los principios activos vienen o en crema o en polvo a veces. ¿Qué es lo más recomendable para este tipo de hongo? En crema. En crema. En crema, después sí es verdad que hay algunos talcos aerosol, ya como... spray también. Claro, bueno, el aerosol está bueno, pero como eso es bueno, ¿no? Bien entre el dedito, viste, como que hay que... Y después, bueno, si no ya, si escala mucho, hay que dar algo vía oral. Vía oral. Pero bueno, saber que el que tiene predisposición, como por ejemplo, no sé si alguna vez vieron la pitiriasis versicolor, los hongos en la espalda, que muchas... Sí. O sea, Manchitas blancas, ¿no? claro, que primero son marrones
el hongo se alimenta de la queratina de la piel y después esa piel no se broncea. Entonces todos vienen cuando termina el verano con eso que en realidad ya es como residual, porque ya es como que ya está. Pero esa gente vuelve a tener siempre, o sea, es como algo muy del pH de la piel, algo predisponente. ¿Y los chiquitos a partir de qué edad pueden tener hongos? Depende si son diabéticos o si tienen alguna afectación. O sea, están igual de expuestos. Que los o sea, adultos. sí, pero hay cosas que pueden empeorar, digamos, o alteraciones vasculares, eso ya es como más de cada uno. Pero siempre el sexo masculino es el más afectado en esto. Perfecto. ¿Y cuántos días de tratamiento necesita una persona como para decir? Porque nosotros lo que vemos en la farmacia es que descontinúan. Claro, por eso siempre Sí, en ¿cuántos el días hay que prospecto dice, usarlo? depende de la extensión y cuántos dedos son. Se recomienda tratar los 2 pies, aunque solo tengas en uno, porque después si te pones la misma medida o la cambias de pie, chau. Y, o sea, una vez que lo terminas el tratamiento, conviene seguir unos días más con la crema. O sea, por si quedó algo residual. Cuando uno dice, y se me fue, ya está. Claro, no me pica, Claro, ya no me pero pica, no ya se fue el dejan de hongo. usarlo, sí. Claro. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿ya volvemos? Ya volvemos. Dale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, hoy vamos a hablar del consumo de alcohol y cómo actúa el alcohol con la fijación o no de grasas. Exacto, sí. El alcohol fija las grasas. ¿O es ¿Qué un mito? pasa cuando bebemos alcohol? Vamos a ver si es un mito o no. Bueno, Arranquemos con que el alcohol es una sustancia tóxica, es decir, no nos hidrata, porque a veces dicen, bueno, pero tomo alcohol, hidrata, no hidrata, nos deshidrata. 1 gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías. Además, nos aporta calorías vacías. ¿Qué pasa cuando consumimos alcohol? ¿Fija las grasas? Es una duda. O a veces cuando empezamos a tomar un poquito más de alcohol, notamos que tenemos un poquito más de panza, aumentamos un poquito de peso. Es porque, más allá de que tiene calorías, al igual que los hidratos, proteínas y grasas, los otros macronutrientes aportan nutrientes, vitaminas, minerales. El alcohol no, son calorías vacías. Pero cuando nosotros consumimos el alcohol, también consumimos otros alimentos, como por ejemplo maní, pochoclo salado, que es lo que nos dan en los bares, o generalmente comidas rápidas como papas fritas, pizza, hamburguesas. siempre lo asociamos con alguna grasa o alguna comida, digamos, salada, sí. ¿Por qué? Porque el alcohol nos deshidrata, entonces nuestro cuerpo nos pide algo salado. Cuando nosotros consumimos estos alimentos, nuestro cuerpo lo que hace es utilizar las calorías de la grasa y a todas las que consumimos de los alimentos las almacena. Y ahí es donde se transforma en grasa. Es decir, en grasa propia. Exacto, o sea, ahí es donde aumentamos de peso, pero no por el alcohol, sino porque el cuerpo tiene un mecanismo de retirar el alcohol de nuestro cuerpo, de la sangre. Es la primera caloría que ocuparía. Sería. Exacto. Y lo otro lo acumula. Lo acumula. Entonces, no es que fija las grasas, sino que las almacena. Está bien. Y ahora bien, y digamos, es lo mismo, y si tomaría alcohol, digamos, sin comer. Bueno, aporta calorías vacías del alcohol, pero estaríamos disminuyendo calorías de los otros alimentos. No estaría agregando lo otro. Exacto, sí. Porque el alcohol en sí deshidrata, vos mismo lo dijiste. Exacto. Digamos, me da más sed muchas veces. Entonces sigo tomando y entro en un círculo. Lo mejor, sí, exacto, porque nos da más sed, queremos alimentos salados, pero a la vez los alimentos salados, al tener agregado sodio, estamos consumiendo más. Generalmente lo que se recomienda hacer es alternar un vaso de alcohol con algún vaso de agua, por ejemplo. Cuando hablamos de alcohol, hablamos de bebidas alcohólicas. Bebidas un vaso alcohólicas, de alcohol no. solo. Cerveza, Sí. vino. Y obviamente también tiene que ver con el tipo de bebida. Hay bebidas que son con más mucho más calóricas. cantidad de alcohol y otras con menos, obviamente. Sí, varía la graduación alcohólica y también las calorías. Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas, una Nana Fish, un champagne, una sidra tiene entre 50 y 100 calorías. Un vaso de cerveza o de vino tiene 140 calorías. Y las más calóricas son, por ejemplo, los tragos como gin tonic, daiquiri, esos tienen todas 300... malas noticias, Marlene. Bueno, alternamos. Y el Fernet, elegir gaseosas colas light, por ejemplo. Está bien, ahí para estamos bajar la restando cantidad azúcar, que es lo que tienen las otras bebidas. Está bien. ¿Y esta grasa dónde se acumula mayoritariamente?
Por ejemplo, en los hombres, lo que es el abdomen, es decir, la panza. Por eso, generalmente, cuando consumimos mucho alcohol, aumentamos un poco la panza. Y las mujeres en los muslos o en los glúteos. Y esto, obviamente, se puede, digamos, si uno hace actividad física y demás, se puede llevar de alguna manera. Sí, gastamos un poquito. Sí, sería lo ideal, restar después estas calorías haciendo actividad física o consumiendo menos alimentos calóricos como los que consumimos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, llegamos al final, ¿puedes creer? Una vez más. Exacto. Bueno, pero hemos aprendido mucho. Yo creo que hay que cuidarse de todo. Exactamente, especialmente la pileta, los hongos acechan. Aparte cuesta mucho sacar los hongos sí. se meten hay que bajo la atacar. Ay, línea, no. peor. Dios me libre. Bueno, ¿nos reencontramos el sábado que viene? Nos vemos la próxima. Dale, los esperamos.